Tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a este webinar del diario La Prensa, Martes Financiero y Encuentra 24. ¿Cómo no ser estafado en línea? Guía práctica para protegernos y comprar de manera segura. Y en esta oportunidad tenemos un panel de lujo quienes nos van a estar explicando acerca de todo lo que tiene que ver con el ciberdelito. Tenemos con nosotros a Julio Villarreal, fiscal superior de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana. Bienvenido. Igualmente a Wendy Jordán, COO y cofundadora de Encuentra24.com. Asimismo, el capitán Vladimir González, jefe de la División de Ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial. Efectivamente, la ciberdelincuencia acecha. Un estudio reciente de Microsoft señala que entre 2019 y 2020 se maximizaron los ataques desde todas partes del mundo y, por supuesto, Panamá no escapa de este flagelo. Muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Y comencemos de lleno entonces con las preguntas para Julio Villarreal. ¿Nos puede especificar qué significa el ciberdelito y cómo se puede tipificar dentro de la ley panameña? Sí, buenos días a todos los panelistas, a quienes nos ven. Primero que nada, el ciberdelito es bueno que sepamos que es una modalidad, ¿no? Es un fenómeno a través de lo cual personas cometen delitos comunes utilizando las redes sociales, la mensajería instantánea y cualquier tipo de internet disponible. Esto en aras de mantener algún grado de clandestinidad al momento en que cometen estas conductas punibles. ¿Qué conductas punibles cometen? Cometen, como decía, delitos comunes como lo son estafa, delitos informáticos o contra la seguridad informática, delitos financieros, delitos contra la integridad y la libertad sexual, que son los más comunes a través de la ciberdelincuencia. En Panamá nosotros, a través de las autoridades policiales judiciales y el Ministerio Público, hemos estado desarrollando actividades investigativas tratando de ajustarnos a esos estándares internacionales para adquirir la prueba electrónica en tiempo oportuno, para que sea suficiente para presentarla ante los tribunales al momento de querer acreditar un delito y vincular a determinadas personas. Estas pruebas electrónicas definitivamente no son fáciles adquirirlo. Por eso nos estamos ajustando a esas guías, por ejemplo, las establecidas a través del Convenio de Budapest, donde se establecen normativas internacionales para la preservación y aseguramiento de esta información digital. También a través de las guías de buenas prácticas para obtener pruebas electrónicas que se estableció en unas resoluciones que se dictaron en la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Estas normativas y estas prácticas nos permiten obtener e interactuar con las empresas que manejan la información de las plataformas donde se cometen estos delitos y que la mayoría de los casos se mantienen fuera de la frontera de Panamá. Nosotros, el Ministerio Público, está convencido sobre la necesidad de generar conciencia en todos los ciudadanos de cuáles son las modalidades delictivas más repetitivas en este tipo de actuación o a través del ciberdelito. Y en ese caso, por ejemplo, ¿cuáles son? Porque uno ve mucho que la gente está enviando también cadenas que pueden servir para robar información a través de redes sociales. Sí. ¿Cuáles son? Las más comunes, las estafas, las diferentes modalidades de estafa. Las estafas por sí están agravadas por el solo hecho de cometerse a través del medio cibernético o informático. Se agrava la conducta. ¿Cuáles son las que más ocurren? Esa interacción que se genera a través de la compra y la venta a través de redes sociales o de alguna página como Encuentra24, Facebook y cualquier otra que permita generar el comercio. ¿Qué pasa aquí? Las personas o quien infringe la ley puede hacerse pasar por vendedor o puede hacerse pasar por comprador. Una de las conductas que más ocurre es el supuesto depósito que hacen a la cuenta del vendedor
para que le entreguen la mercancía. Ese depósito generalmente lo hacen con un cheque falso. Cheque falso que lo recibe el banco, que se le genera o se refleja en la cuenta del vendedor, que al revisar su cuenta se percata que le han hecho el depósito. Sin embargo, después que entrega la mercancía, se da cuenta que el dinero ha sido debitado nuevamente porque se trataba de un cheque falso. Entonces es muy importante que al momento de vender el producto y de recibir un dinero, la persona se cerciore que tiene disponibilidad ya sobre el dinero, que ya está disponible, que ya se ha generado la compensación. Estas conductas ocurren mucho los días viernes. ¿Por qué? Porque los delincuentes saben que sábado y domingo no hay un periodo propiamente de compensación y le da más tiempo a ellos de poder recibir la mercancía, ubicarla, disponer de ella hasta tanto el lunes. Cuando se da la compensación es que las personas se dan cuenta que le han debitado el dinero que le fue depositado y entonces advierten que han sido víctimas de delito y ya han pasado lamentablemente varios días. Entonces es muy importante que conozcan a quienes o con quienes están ejerciendo esa actividad comercial. Otra de las conductas muy constantes es la solicitud de dinero a través de WhatsApp. Esto, por favor, las personas cuando le piden a algún conocido dinero por WhatsApp, traten de llamar a esa persona, cerciorarse que efectivamente sea esa persona la que le está escribiendo, porque hay algún tipo de clonación del WhatsApp que está ocurriendo con mucha cotidianidad. Otra de las conductas que comúnmente ocurre, no deja de ocurrir, son esas llamadas extorsivas, donde les dicen a la persona, entrégame un dinero, o si no, atento contra algún familiar, haciéndole ver como que tiene algún familiar secuestrado. Esto generalmente genera un tipo de ansiedad en la persona que recibe la llamada y dispone rápidamente del dinero por los nervios que mantiene en ese momento. Por favor, en este tipo de casos, lo primero que debe hacer es llamar a la autoridad. Siempre estos agresores van a decir, como llames a la policía, vamos a matar al familiar, porque ellos quieren hacer la transacción de manera inmediata antes que ustedes se den cuenta que su familiar está ahí bien. Entonces, no tomen decisiones inmediatas. Por favor, siempre asesórense con las autoridades para quienes les podrán orientar si están ante una llamada extorsiva falsa. Otra de las conductas que también ocurren fue con la que se originó esto, es que te llaman haciéndole ver que te ganaste algún premio y luego te solicitan que hagas un depósito para poderte hacer efectivo el premio. Esto generalmente no ocurre. Esto no ocurre. Quien se gana un premio no debe generar ningún tipo de depósito y creo que no es el medio idóneo el generar algún depósito para recibir algún tipo de premiación. Por favor, las personas con las que interactúan, a veces ocurre, y está ocurriendo mucho, que conocen a alguien por Facebook, comienzan a interactuar, comienzan a conversar. Luego, esta persona que se identifica que está fuera del país, le dice a con quien habla, a la víctima en este caso, mira que voy a mandarte una encomienda, algunas cosas que te quiero regalar, pero necesito pagar el sobrepeso. Y en ese interín hace que esta persona le deposite de 400 a 500 dólares por el supuesto sobrepeso. Y está ocurriendo de manera frecuente a través de esas conversaciones que mantienen las personas a través de Facebook con personas que no han visto personalmente anteriormente. Esto no solo sucede en Facebook, también sucede en Instagram. Es importante Así entonces que la persona sepa a quién está siguiendo y con quién está interactuando en las redes sociales. Así es. Y en Instagram las compras y la venta es muy importante. Que cuando van a comprar en alguna página, por favor, cerciórense, busquen el icono donde habla de información de la cuenta para que se den o perciban desde cuándo está abierta esa cuenta, cuántos seguidores tiene, porque las personas que generan estas cuentas lo hacen con la finalidad de estafar y cerrarla. Entonces, muchas veces tienen pocos seguidores y tienen poco tiempo de creación de la página. Eso es muy fundamental para evitar ser víctima
de uno de estos delitos. En los delitos financieros, las personas dueñas de cuenta, cuando ingresan a través de su laptop o lo que fuese a buscar a través de Google la página de su banco, a veces lo hacen de manera automática y abren la primera página que encuentren. Por ejemplo, por dar un ejemplo, mi cuenta la tengo en un banco llamado País. El número o la dirección de la página web de mi banco, País, es País Bank, Panamá. Ese bank se escribe con C y K. Resulta que las personas hacen un tipo de phishing y ponen País Bank con C nada más, eliminan la K, Panamá. Entonces las personas abren el internet, ven la página, le dan clic y comienzan a dar su información, sus generales, su clave, su contraseña. Al final, obviamente, no pueden realizar la transacción, pero la persona que ha efectuado el phishing ya tiene toda la información y ya le es más fácil entonces él hacer la transacción y sacar el dinero de la cuenta de la víctima. Entonces es muy importante estar muy claro la dirección exacta de las páginas virtuales de los bancos. Esas páginas que los bancos le han proporcionado, que por favor cerciónense de haberla obtenido directamente del banco, de los oficiales de los bancos o de medios serios como los televisivos, los impresos o radiales, que son medios de comunicación mucho más seguros que cualquier otra página que circule. Incluso hay ciberdelitos que van más allá y roban toda la base de datos de una empresa, la secuestran y piden esa recompensación. ¿Qué hacer ante estos casos? ¿A dónde denunciar? Sí, en esos casos, lo primero que hay que hacer es sí, acercarse a la agencia del Ministerio Público de Atención Primaria más cercana. A nivel nacional, el Ministerio Público se ha encargado de tener oficinas muy cercanas a la comunidad en general. Hay que poner la denuncia de manera inmediata para que ya nuestros peritos, expertos, entren en posesión de esa interacción que se debe tener con la persona que ha ejecutado esta captura, porque obviamente ya son aspectos mucho más técnicos que generan un conocimiento más profundo de qué hacer para no perder toda la información que tiene esta persona o la empresa. Estamos conversando con Julio Villarreal, fiscal superior de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana en este webinar, cómo no ser estafado en compras en línea. Y precisamente entonces, ¿qué leyes protegen a los consumidores panameños, a las empresas panameñas de todos estos ciberdelitos? Miren, una de las preguntas que comúnmente se hacen las personas es, ¿cómo saben mis datos? ¿Cómo supieron mi contacto? Entonces, creo que una de las leyes primordiales que busca, como quien dice, darle ese derecho a la privacidad de las personas y que obliga a quienes manejan base de datos de sus consumidores y de sus usuarios, es la ley 81 del 26 de marzo del 2019. Esta ley procura de que toda aquella empresa que maneja información personal de sus usuarios o de sus clientes esté obligado a salvaguardar la misma, a no compartirla si no existe una autorización de su cuentavientes. En caso de investigaciones, nosotros también, como quien dice, hemos tratado de ajustarnos a normativas internacionales para generar una investigación un poquito más robusta, más práctica, más oportuna, más real con los tiempos informáticos, con los tiempos de la ciberdelincuencia. En este caso, como decíamos, ese código de Budapest es el llamado a utilizar las autoridades para poder generar esa interacción de manera más dinámica con las empresas que manejan la información. El asegurar la prueba digital es fundamental en este tipo de investigación y así lo estamos haciendo, así nos lo están reconociendo nuestros jueces de garantía para asegurarlo en un principio sin perjuicio que posteriormente podamos generar las asistencias judiciales correspondientes. Creo que el Código Penal también trata de agravar con penalidades más altas todas aquellas conductas que de alguna manera llevan inmerso la modalidad de la ciberdelincuencia.
Y aquí entramos entonces en la parte ya de acción y le damos entonces el pase al capitán Vladimir González, jefe de la División de Ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial, para que nos cuente un poco acerca de las acciones que se están tomando en esta materia, dado la cantidad de delitos que se han identificado en Panamá y que se están denunciando. Sí, muy buenos días, Catiuca. Buenos días, licenciado Villarreal, y a Wendy y a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Nosotros como entidad investigativa de brazo auxiliar del Ministerio Público realizamos todas las investigaciones pertinentes relacionadas a lo que es el ciberdelito, y por eso es muy importante de que los afectados por estas diferentes modalidades interpongan la denuncia, porque es una de las maneras en que nosotros podemos darnos cuenta de qué tipo de afectaciones se están dando en nuestro país. En cuanto a lo relacionado a las entidades públicas en las que se le viola su privacidad, nosotros trabajamos en conjunto con lo que es la AIG, precisamente lo que es la división de ellos, lo del CECIR, que es la que atiende este tipo de ataques a las entidades gubernamentales, y entonces nos facilitan la información acerca de este tipo de ataques. No puedo negar de que se han dado ataques cibernéticos a entidades del Estado, ya algunos casos han sido conocidos por la población, y nosotros estamos realizando las investigaciones pertinentes relacionadas a los datos o indicios que hemos encontrado durante nuestras investigaciones. Sí es importante mencionar, como lo dijo el licenciado Villarreal, de que este es un tipo de delito que no es tan común como todos los demás, en donde yo no puedo buscar un testigo de quién fue el que hizo el ataque, o no voy a buscar una cámara de video donde se haya grabado el ataque, porque lógicamente esto se ha hecho a través del ciberespacio. Entonces, la forma de buscar los indicios y de las pruebas que apunten a los atacantes es un poco más técnico y es un poco más difícil, porque si estamos hablando de personas que tienen mucha experiencia en este tipo de modalidad, no van a dejar tantas huellas, por decirlo de esta manera, o tantos indicios a la vista. Por lo tanto, nosotros debemos utilizar no solamente herramientas especializadas para esto, sino también contamos con la colaboración de homólogos de otros países que tienen mucho más experiencia que nosotros y que han trabajado este tipo de casos, y hemos logrado que nos colaboren. De igual manera, también contamos con el apoyo de empresas, tanto nacionales como internacionales, que nos ayudan a encontrar datos acerca de los atacantes. Háblese de Facebook, háblese de cuentas de redes sociales o de plataformas, incluso hasta de plataformas de juegos, a los que hemos tenido contactos y que nos han facilitado información de cuentas que estamos investigando. Todo esto bajo lo que establece la ley y sobre todo nuestro sistema penal acusatorio, para no violar los derechos de ninguna persona. En los ejemplos que se daban de cheques sin fondo y otros delitos que se ven muy comúnmente en el comercio electrónico, ¿qué tipo de acciones terminan ustedes haciendo para castigar y que esto no quede impune? Ok, nosotros trabajamos con los bancos a los que les solicitamos información de las cuentas, sobre todo las cuentas que se prestan para hacer los depósitos de las víctimas, para hacer este tipo de transferencias. Nos facilitan los datos de la cuenta de creación, nos facilitan los datos de conexión de estas cuentas en línea, pero sí es muy importante mencionar de que tienen que mejorar un poco lo que es el nivel de seguridad al momento de aceptar las creaciones de esta cuenta, ya que nos hemos encontrado casos en los que han abierto cuentas de bancos con cédulas falsas o con cédulas de menores de edad y fotos de otra persona, y lo que nos lleva a indicios falsos, ¿no? Que no nos conducen a ninguna investigación, por lo que se hace muy difícil esto, ¿no? Entonces, en relación a lo que son los cheques falsos, sí tratamos de buscar, bueno, lógicamente, para introducir el cheque al banco,
se ha debido hacer de manera física, así que ahí sí, entonces nos vamos a lo que es la parte investigativa de terreno, a lo que son las cámaras, y bueno, gracias a Dios contamos con el apoyo de los bancos para poder obtener este tipo de información. ¿Qué casos notorios ustedes han detectado durante el tema de la pandemia en la que muchas personas usaron las redes sociales para transar bienes y servicios, para comprar productos, igual en plataformas tecnológicas? ¿Reportaron un incremento de estafas en estos casos? Sí hubo un gran incremento, lógicamente debido a la pandemia, las personas por la cuarentena, ellos querían seguir con sus actividades y se abocaron entonces a lo que es el uso del Internet para realizar prácticamente todas sus actividades, háblese de compra, de supermercado, de transacciones comerciales, hasta el trabajo desde casa. Entonces, esto abrió las puertas para que las personas de que se dedican a estas actividades delictivas tuvieran una mayor cantidad de víctimas a su disposición. Entonces, lógicamente, una persona que no tiene mucha experiencia utilizando el Internet, por decirlo de esta manera, es bastante ingenua en ciertas áreas técnicas. Y son estas ingenuidades que son aprovechadas por los ciberdelincuentes. Entonces, durante estos últimos años, como lo dijo el señor fiscal, las estafas en línea es lo que tuvo un gran aumento, tuvo un gran auge. Principalmente el año pasado tuvimos un gran aumento de lo que era las estafas a través de la plataforma de WhatsApp mediante la usurpación de identidad, en donde una persona le robaba los contactos telefónicos a la víctima y haciéndose pasar por la víctima, le escribía todos sus contactos telefónicos, le dibujaba una situación bastante extrema de enfermedad, de una situación económica bastante grave, abocando a los sentimientos de la persona o de las víctimas, y entonces estas personas caían en esta trampa y hacían el depósito a cuentas de bancos locales. Y como les dije, entonces nosotros de ahí, iniciando desde las cuentas, que iniciamos las investigaciones. Estos son el tipo de delito que en su momento inició lo que es la campaña del ciberdelito es real. Gracias a Dios y gracias a la campaña, las personas tomaron conciencia y se dieron cuenta de esta modalidad y logramos disminuir los casos a través de las estafas a través de WhatsApp. Pero ahora, como lo menciono siempre, usted sabe, la tecnología es algo que siempre va evolucionando. Estos delincuentes no se quedan con estos métodos, ellos van a evolucionar también, van a buscar la forma de volver a hacer que las personas caigan en estas trampas, y ahora tenemos lo que es el comercio electrónico. Entonces usted ve que hay una gran cantidad de comerciantes vendiendo ropa, productos electrónicos, juegos, viajes, alquiler de cabañas en el interior, de paseo, y entonces las personas con el afán de poder conseguir este producto a un menor precio que lo que se ofrece en el mercado, entonces caen en la trampa de estas personas y lastimosamente son estafadas. Nos hacen una pregunta interesante. La víctima fue estafada. ¿A dónde acudir primero? ¿Al Ministerio Público o a la Policía Nacional? ¿Cuál es el paso correcto a seguir y qué tipo de evidencias debe la persona demostrar? Porque como usted bien identificaba, muchas veces se crean cuentas falsas o usuarios falsos para cometer estos delitos. Sí, correcto. Las personas, una vez que sabe que ha sido estafada, debe presentarse. La persona estafada debe presentarse a cualquier agencia del Ministerio Público primero a interponer la denuncia. Les recuerdo que nosotros, la Dirección de Investigación Judicial, somos un brazo auxiliar del Ministerio Público en las investigaciones. Por lo tanto, y de acuerdo a lo que establece nuestro sistema penal acusatorio, el Ministerio Público es quien nos comisiona a nosotros para iniciar las investigaciones. Al momento de esta persona presentar la denuncia, debe presentar todas las pruebas que tenga disponibles. Háblese de números de teléfono, háblese de conversaciones a través de plataformas de WhatsApp, por ejemplo, o las cuentas por medio del cual hizo contacto con el supuesto vendedor. Háblese de Instagram, de Facebook o cualquier otro tipo de plataforma comercial en la que haya tenido contacto. Entonces, todas estas pruebas para nosotros son útiles para poder iniciar las investigaciones y buscar los indicios y buscar a los culpables de estas modalidades delictivas.
¿Cómo está Panamá en materia de recurso humano para investigar todos estos ciberdelitos? ¿Están las universidades ya formando estos peritos de investigación de ciberseguridad que requiere el país? Ingenieros de datos que puedan también volcarse pues a todo este tema de la ciberseguridad desde el punto de vista policial. Ok, es muy importante mencionar que no es lo mismo hablar de ciberseguridad y de investigación de ciberdelitos. O sea, son dos términos muy diferentes, aunque bastante relacionados, pero no abarcan el mismo tema. O sea, cuando hablamos de ciberseguridad, yo busco la manera de prevenir un ataque, de prevenir ya sea un ransomware, de prevenir un robo de mi base de datos o de un ataque de negación de servicios, hacer mi red comercial, por decirlo ejemplo, de mi comercio, hacerlo seguro para evitar un tipo de ataque. Cuando hablamos de investigación de ciberdelitos, estamos hablando ya de un ataque dado, de un hecho dado, de un delito que se ha cometido y que nosotros debemos investigar los indicios, ¿verdad?, que podamos obtener a través de nuestras técnicas de investigación. Entonces, en Panamá sí hay universidades que tienen la carrera de ciberseguridad o de seguridad informática, en donde puedo asegurar que tenemos grandes profesionales en esta materia en el país. Conozco a muchos y gracias a mi trabajo me relaciono con ellos, incluso algunos fueron compañeros míos de la universidad. Y sé que hay en Panamá profesionales, excelentes profesionales en lo que es materia de ciberseguridad. Ahora, en cuanto a la preparación de nosotros como investigadores de ciberdelito, en Panamá no hay una universidad que se dedique 100% a lo que es esta parte investigativa, esta parte forense, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es que en conjunto con otros países, como por ejemplo Estados Unidos, tomamos cursos que nos preparan para realizar este tipo de investigaciones y nos facilitan herramientas tecnológicas para ubicar los indicios. Interesante, entonces es parte de estos retos que tiene Panamá para seguir formando al personal. Y ahora vámonos ya a la parte práctica del comercio electrónico. ¿Qué están haciendo plataformas como encuentra24.com para evitar estos ciberdelitos dentro de su plataforma? Y le damos la bienvenida nuevamente a Wendy Jordán, cofundadora de esta plataforma, que acaba de lanzar incluso el Safe Shopping, ¿correcto? Correcto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Katusha. Muy buenos días, licenciado Villarreal, capitán Vladimir, asistentes todos. Es un gusto saludarlos a todos. Correcto, recientemente lanzamos una solución para esta situación, ya que para Encuentra24 los crecientes casos de ciberdelito que se ha estado dando con el aumento del comercio electrónico en Panamá, dada la pandemia, es muy serio y muy importante para nosotros. Por eso nos hemos unido a trabajar en conjunto con el Ministerio Público y la Policía Nacional, donde estamos seguros que vamos a poder lograr concientizar sobre la existencia del ciberdelito en Panamá, que ya sabemos hoy que realmente es una realidad. En este caso, ¿nos puedes describir qué tipo de hechos han ustedes reportado dentro de la plataforma y que son más comunes? Quizás el que hablaba el fiscal Julio Villarreal sobre los cheques sin fondo, y qué otro tipo de prácticas han ustedes detectado. Definitivamente las prácticas que listó el licenciado Julio Villarreal son las que nos han reportado los consumidores en la página. En su mayoría vemos estafas hacia el vendedor, estas reportadas por el cheque sin fondos o cheque de una cuenta cerrada que se entrega dentro del banco. Y bueno, y también otros tipos de estafa, pero siempre vemos que está relacionado a una especie de casos de insistencia de emergencia por parte del comprador, de que ya mándame el dinero, mándame los datos de tu cuenta, quiero ya pagarte, y uno puede ver con esa emergencia que todavía no han visto el producto, no lo han probado, pero sí ya quieren reservarlo y pagarlo de alguna forma y están solicitando los datos de la cuenta de la persona para supuestamente hacerle ese pago y retirar el producto, como comentó, los fines de semana o en cualquier momento donde la persona no es cómodo para ellos. Así que ese son el caso donde vemos más denuncias, y como lamentablemente toda esta transacción se da fuera de Encuentra24, estas conversaciones se dan ya sea en WhatsApp, en Facebook Messenger
o por otro método y la entrega del dinero se da a través de un banco nacional, nosotros desconocemos que esta situación se está dando hasta que la persona nos pide consejos y trata de hacer una denuncia, y nosotros ahí, bueno, les indicamos que tienen que hacer las denuncias a las autoridades competentes. Después de eso, sí, claro, vemos estafas al comprador, vemos algunos casos de phishing, también relacionados a que envían por email o por WhatsApp algún enlace supuestamente para que uno ingrese en su banco para hacer el depósito, y son una de estas cuentas donde ellos jalan los accesos, es decir, el login y el password para ingresar en las cuentas de banco. También, bueno, vemos casos de extorsión, también vemos fraudes relacionados a las categorías de empleo dentro de Encuentra 24. Los primeros que vemos siempre son relacionados a productos electrónicos pequeños, probablemente celulares, computadoras, algo que puedan transportar muy rápido. En las categorías de empleo vemos algunas personas que colocan vacantes de empleo y solicitan dinero para empezar a trabajar en estas empresas, y nosotros tratamos de informarles a los anunciantes o a los consumidores, usuarios de Encuentra 24, que por un empleo realmente no tienen que pagar para detener y frenar este tipo de situaciones. También se dan con alquileres vacacionales, donde probablemente la persona no es propietaria de la propiedad y pide un dinero por adelantado. También lo vimos hace muchos años, pero pudimos hacer muchas acciones para contrarrestarlo, que era la venta de autos, que supuestamente el auto estaba fuera del país, era un auto de lujo, yo que sé, era una marca de lujo que de repente la estaban rematando en un precio muy, muy bajo para que lo regresaran a Panamá, y las personas mandaban grandes cantidades de dinero fuera del país. Eso se ha reducido muchísimo porque hemos encontrado la forma de bloquear muchos accesos internacionales y muchos computadores que se estaban dedicando a esto. Precisamente, ¿qué acciones hace Encuentra 24 para evitar que mediante su plataforma se cometan este tipo de delitos? Ustedes, al detectar estas estafas de cheques sin fondo o ofertas engañosas de empleo en las que piden dinero, o incluso este mayor de una cantidad de dinero impresionante por autos que ni siquiera están en el país y no se pueden verificar, ¿qué hacer para detectar que todo el cúmulo de anuncios que salen en Encuentra 24 pues no esté vulnerado por el ciberdelito? Bueno, nosotros hacemos muchísimas comunicaciones en nuestro blog, en las redes sociales, a través de toda la página web y por email marketing. También contamos con un departamento de control de calidad, que es un departamento que sigue creciendo, que es un grupo de personas que verifican cada uno de los anuncios para ver si se da algún caso sospechoso dentro de los anuncios. También tenemos herramientas como Vigilante 24, que es un sistema donde las personas pueden denunciar cualquier anuncio sospechoso que vean dentro de la plataforma, y por eso pueden ganar créditos virtuales que pueden utilizar para cualquier compra dentro de Encuentra 24, compra de los productos de Encuentra 24. Adicional a eso, desarrollamos recientemente Encuentra 24 Safe Shopping. Safe Shopping consiste en una forma en que Encuentra 24 se involucra completamente en la transacción de los productos que están dentro de la página web, y con eso podemos garantizar al 100% que se haga una transacción segura y con toda la confianza. ¿De qué manera se involucra la plataforma para que sea todo el paso a paso de forma segura para el vendedor y el comprador? Iniciamos por verificar completamente los perfiles de las personas que están dentro de la página web. Para verificar ese perfil, nosotros les pedimos ciertos datos. Tienen que tener un correo verificado, un número de celular verificado, pero también les pedimos que coloquen una copia de su cédula. Esta copia de la cédula es verificada a través de una empresa llamada Fluyap, que tiene un enlace con el Tribunal Electoral. Con esa foto de la persona con la cédula, nosotros podemos verificar si esta persona es real y si realmente esa cédula es real y es panameña y está listada en el Tribunal Electoral. Como segundo paso, nosotros somos los que recibimos el pago. Encuentra 24 tiene sus bancos dentro de Panamá y tenemos todas las diferentes formas de pago, y nosotros recibimos el monto que vamos a después entregarle a el vendedor. Nosotros también gestionamos completamente lo que es el retiro y la entrega del producto. Nosotros mandamos a un mensajero, y tenemos varios proveedores nacionales muy reconocidos, donde van donde el vendedor,
verifican, retiran el producto y se lo entregan al comprador. Y después de eso, nosotros enviamos el pago al vendedor directamente dentro de su cuenta, de su tarjeta de débito, como por ejemplo Mastercard, con quien también tenemos una alianza para la seguridad de todos. Así que nos involucramos completamente en todos los pasos. Inclusive verificamos muy bien que el anuncio, todas las fotografías estén correctas y que el producto esté en excelente estado antes de que pueda aplicar para utilizarse dentro de la estrategia Safe Shopping. Hablabas de la denuncia de la víctima y lograr compensar a quien denuncia. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Perdona? El vigilante, la parte del vigilante para denunciar ser posible víctima de estafa ante un anuncio dudoso. ¿Cómo funciona? Exacto, es un sistema que tenemos hace ya muchísimos años. Antes lo llamábamos Spam Cop, porque realmente teníamos a muchos usuarios y usuarias dentro de Encuentra 24 que miraban y decían, esto está en la categoría incorrecta, esta foto pareciera que se tomó en el extranjero, este anuncio tiene datos o tiene información imprecisa. Por lo tanto, la persona, si está inscrita dentro de Encuentra 24, tiene un perfil, y él va a donde dice reportar abuso. Ahí le aparecen varias opciones donde él puede decir si el anuncio está en categoría incorrecta, si es una estafa o fraude, si pareciera que se trata de trata de personas. Hay diferentes opciones donde la persona puede listar el tipo de caso. Después de que Encuentra 24, nuestro equipo de control de calidad lo investigan y es correcto, desactivamos el anuncio o nos comunicamos con la persona del anunciante y inmediatamente la persona que reportó puede ganarse unos créditos virtuales que puede utilizar para bueno, sus compras de resaltadores y otros productos dentro de Encuentra 24. Y muchos pueden inclusive ganar un sistema de ranking donde ellos pueden pasar por diferentes niveles hasta que tienen un nivel superior, porque nos han ayudado muchísimo a mantener la plataforma limpia de todo tipo de personalidades. En este último año, con la pandemia, que se aceleraron tanto el uso de plataformas digitales para el comercio electrónico, ¿cuál es el crecimiento que demostró Encuentra 24 de estas transacciones, digamos, en línea? ¿Y qué porcentaje de ellas fueron reportadas con casos de fraude? Bueno, definitivamente en los últimos año y medio aumentó muchísimo los usos de las plataformas, ya que los panameños estábamos buscando alguna forma de continuar ganando dinero y de salir adelante. Pero con esto, bueno, sí se aumentaron los casos de estafa, pero es importante saber que no es un porcentaje bastante pequeño donde esto se da. Muchísimas personas todavía utilizan Encuentra 24 y pueden hacer sus compras utilizando los métodos de prevenciones básicos que siempre estamos tratando de listar, y muchos tienen mucho éxito porque no envían estos datos personales, ya sea de su cuenta de banco, no envían datos de su cédula o cualquier información que pueda tomar el estafador. Y con esto se ha disminuido muchísimo, pero para nosotros esta campaña que estamos haciendo con el Ministerio Público tiene la importancia de que realmente queremos promover a que las personas hagan esa denuncia. Muchos prefieren no hacer la denuncia, dicen que ya eso ya pasó, ya les tomaron el dinero, se sienten bueno, estafados, se sienten terribles y dicen, bueno, si yo más nunca me vuelve a pasar. Y dicen que más nunca van a utilizar algún método tecnológico para hacer compraventas, y es una lástima porque realmente esto es el futuro y con ciertas precauciones básicas uno puede continuar teniendo esa buena experiencia. Pero lo importante de esta campaña es que realmente las personas hagan la denuncia. A veces siento que no todas las personas toman este paso y eso es parte de esta campaña. Ahora vamos a estar dictando los teléfonos y las formas de contacto para que las personas hagan la denuncia, porque realmente el Ministerio Público está haciendo un trabajo excelente de atrapar a muchísimas de las personas, pero con rapidez, apenitas que esto se da y esto sucede. Con eso pueden sacar todos los datos, verificar, como muy bien dijo el capitán Vladimir, las cámaras, pueden buscar. Nosotros también estamos a disposición de las autoridades, podemos entregar los IPs, podemos entregar todos los datos que tenemos de esas personas a las autoridades para evitar que se salgan con la suya. Y tenemos varias preguntas, y en este caso para el fiscal Julio Villarreal. ¿Qué debo presentar como víctima ante el Ministerio Público para que sea admitida una denuncia y poder llevar a juicio a quien ha estado estafando?
no deben sujetarse a presentar o condicionar su denuncia a presentar algo. No, solamente es necesario que vayan, se presenten, y si tienen al alcance llevar alguna prueba o algún elemento que sirva de convicción más adelante, bien, pero lo más importante es que lo hagan cuanto antes, para que las autoridades inicien la investigación. Sí es importante aclarar algo, lo decía el capitán Vladimir, que las víctimas de estafas deben ir ellas mismas a presentar la denuncia. Lamentablemente la estafa es un delito que no le permite a las autoridades iniciarlo de oficio. Requiere necesariamente de la denuncia de la parte afectada. ¿Quién es la parte afectada? Esa persona que ha sufrido un perjuicio económico, porque la estafa está dentro de los delitos que busca proteger ese bien jurídico del patrimonio. Entonces, la persona que ha sufrido una afectación en su patrimonio debe cuanto antes presentarse a redactar o hacer de conocimiento el hecho del cual ha sido víctima. En otros delitos, como los delitos financieros, en estos casos, hasta por un correo puede hacernos saber qué ocurrió para nosotros inmediatamente iniciar las investigaciones. Los delitos de explotación sexual en contra de los menores de edad, nosotros lo estamos iniciando de manera oficiosa, a veces con información que vienen de autoridades homólogas de otros países. Iniciamos la investigación. Yo creo que en Panamá hemos dado cuenta de varias investigaciones a través de operaciones como la de Luz de Infancia, donde hemos generado más de una decena de personas aprehendidas, incluso condenadas por encontrarse trasladando algún tipo de pornografía infantil a través de las redes. Estos son delitos que, vuelvo y le repito, con cualquier información que nos dé a nosotros en los delitos informáticos, en los delitos contra la seguridad informática, en los delitos contra la integridad y la libertad sexual, cualquier información que nos dé nos permita a nosotros iniciar. En los delitos de estafa sí es necesario que las víctimas directamente nos pongan conocimiento. Pero vuelvo y repito, no tienen que venir acompañados con un documento o algo per se como prueba para poder iniciar las investigaciones. Eso no es necesario. ¿Qué pasa si una persona se ve amenazada ante un posible fraude o estafa, pero la estafa no ocurrió, pero esa persona ha estado detectando ciertos movimientos que le hacen indicar una posible estafa y va y denuncia de forma preventiva? Si no se ha cometido el delito, ¿se puede iniciar una investigación preventiva para evitar entonces poner en riesgo y que efectivamente se dé el delito y la sustracción, por ejemplo, de dinero o de algún tipo de bien? Nosotros recomendamos que sí, que por favor sí presenten la denuncia. ¿Por qué? Porque son un grupo de personas, son diferentes grupos, pero son muy constantes en cometer esta conducta, y cada denuncia nos permite ir estableciendo interconexiones entre diferentes actuaciones que nos permitan por lo menos diferenciar ante qué grupos estamos en determinada modalidad o en determinada comisión delictiva. Los delitos de estafa, sí, hemos tenido algunos pronunciamientos que son un delito que genera necesariamente un perjuicio. Hay otra corriente que nos dice que sí hay un grado tentado. Nosotros somos propicios de decirle a la persona: denuncie, que vamos a tratar de hacer todo lo que está a nuestro alcance para demandar de los tribunales las consecuencias correspondientes. Para el capitán Vladimir González, ¿se ha logrado detectar en el país bandas de hacker? Porque sabemos también que funcionan en muchos países y a veces incluso los IP están en el norte de Europa, por no citar país para no ofender ningún tipo de nacionalidad. Pero ¿se han logrado detectar este tipo de problemas y de hacker, digamos, maliciosos? Porque también hay hacker éticos que llaman, que se dedican más bien a difundir la seguridad en el ciberespacio. Sí, durante nuestra investigación hemos logrado ubicar grupos y incluso hasta personas individuales. Cuando las investigaciones nos dirigen hacia
otros países, le solicitamos el apoyo a nuestros homólogos a través de la oficina de Interpol. Y sí, en Panamá hemos logrado, al principio de este año precisamente, logramos la ubicación de una persona supuestamente involucrada con un acceso indebido a la base de datos precisamente de la Policía Nacional, y también realizó un ataque de negación de servicio a la plataforma del Meduca. Entonces, en estos momentos esta persona está siendo investigada por las autoridades competentes, ya en este caso lo que es el Ministerio Público, y sí, gracias a Dios hemos logrado con la ubicación de este tipo de personas. Hablaban en su momento de ubicar los teléfonos para esta campaña de compra segura, evita el fraude. ¿Nos pueden informar entonces sobre estos datos para que las personas que están viendo este webinar, cómo no ser estafados y poder lograr hacer compras en línea de forma segura? Wendy, la cofundadora de Encuentra 24, para que nos hable acerca de todos estos pasos que deben seguir las personas para poder hablar de denunciar incluso y seguir esta campaña de un Internet seguro, o el fiscal Julio Villarreal, a dónde deben acudir, dónde están ubicadas estas oficinas. Sí, en todas las redes del Ministerio Público, de Proteger y Servir, de la Policía Nacional y de Encuentra 24 estamos listando esa información. Los teléfonos son el 507-2988 y también al 104 pueden hacer la llamada. Y con eso pueden ya conseguir los datos para hacer la denuncia, como dijo el licenciado Julio, para poder conseguir el correo y mandar toda esa información por correo lo más pronto posible. Sí, como le decía, el Ministerio Público a nivel nacional tiene secciones de atención primaria disponibles a presentar la denuncia. Estas secciones están 24 horas a disposición de la comunidad. Tenemos siempre fiscales disponibles en cualquier momento para receptar estas denuncias. Sí es importante en los tiempos, es muy importante que nos hagan saber para tomar las medidas propicias para actuar en tiempo oportuno. Nosotros, como entidad preocupada de que estos delitos desciendan, porque sí venían en una alzada, por lo menos del 2018 a 2019 y 2020, había una curva ascendente sobre la comisión de estos delitos. Desde mayo de este año empezamos una campaña mediática de que las personas se protejan contra el ciberdelito. Y esto ha procurado que las personas asuman un poco más de malicia sobre este tipo de actuaciones, y vemos que en estos últimos meses ya la tendencia es a la baja en este tipo de delitos, ya no está a la alzada. Por eso agradecemos, Katiuska, te agradecemos este tipo de espacio, porque para nosotros primordial es que las personas conozcan las modalidades delictivas, estén muy anuentes y con la malicia suficiente para evitar que sean víctimas de estos delitos. A la ciudadanía, por favor, cuando se acerquen al Ministerio Público, exíjanos esa participación. Nosotros estamos a su disposición, somos servidores públicos y estamos anuentes de tratar de dar solución o por lo menos generar todas las acciones pertinentes para tratar de ubicar a estas personas. Nos preguntan, por ejemplo, ¿qué sucede cuando a una empresa se le captura su base de datos, se secuestra su base de datos y se pide ese rescate? ¿Debe pagar? ¿Debe denunciar? ¿Qué tipo de mecanismo debe usar? Porque hoy en día la data es el nuevo petróleo, el nuevo oro, digamos, para las compañías. Miren, cuando esto ocurre, definitivamente ya aquí quien comete la conducta punible lleva un avance, ¿no? Lleva un avance porque ya tiene, como quien dice, asegurado esa base de datos. Obviamente aquí lo primero que hay que hacer es denunciar, porque el pagar no le asegura para nada que la persona vaya a liberar su base de datos. Todo lo contrario, lo que la experiencia nos dice es que cuando se hace un primer pago, seguidamente van a requerir un segundo pago adicional, porque se han dado cuenta de que la empresa tiene la disponibilidad inmediata para disponer económicamente del recurso.
Entonces, por favor, acudan inmediatamente a las autoridades para que ya nosotros, a través del equipo técnico y de otras instituciones que manejan el tema, podamos conjuntamente hacerle la atención primordial para generar la liberación de esa base de datos. Lo otro interesante es que nos digan el capitán Vladimir González y el fiscal qué tipo de penas establecen las leyes panameñas para estos delitos de ciberseguridad y de ciberdelincuencia, digamos, que se han detectado, tanto el de la estafa en una compra electrónica por medio de un cheque sin fondo, como otro tipo de estafas que se puedan detectar y finalmente capturar a los implicados en estos hechos. Bueno, en relación a lo que son las modalidades de ciberdelitos tipificados en el Código Penal, las penas pueden ir de 4 a 12 años, dependiendo de la modalidad y dependiendo de las agravantes que se encuentren durante la investigación. Esto es lo que establece nuestro Código Penal. Sabemos que en la Asamblea de Diputados se mantiene un proyecto de ley que está enfocada 100% a lo que son las otras modalidades de ciberdelitos y que, bueno, esperamos que muy pronto sea aprobada como ley y poder entonces sancionar otras modalidades ya 100% tipificadas como ciberdelito. El fiscal, si quiere agregar algo más sobre este punto de las sanciones y lo que prevé la ley en esta materia. Sí, miren, en cuanto a las estafas, en principio la normativa establece una pena de 1 a 4 años. Es una pena que no es tan alta y creo que ya quienes cometen este tipo de actividad delincuencial han percibido eso, han percibido que hay una alta probabilidad de que al momento de nosotros solicitar medidas cautelares, ellos sean beneficiados con una medida que no sea propiamente la detención. Sin embargo, es una conducta agravada y en ciertas ocasiones esa pena de 1 a 4 años puede ascender a una pena de 5 a 10 años cuando se trate de montos que excedan los $100,000, cuando lo cometan en perjuicio de la administración pública y cuando lo cometan utilizando la identidad de otra persona. Estos son agravantes que sí permiten tipificar el delito ya con una penalidad mucho más alta en lo que respecta a las estafas. En los delitos financieros tienen una penalidad de 4 a 6 años en su modalidad básica y de 8 años de prisión como máximo en algunas condiciones de agravante. Sí es importante que se tome en cuenta el fenómeno de la ciberdelincuencia para ajustar nuestras normativas legales a una penalidad un poco más acorde, porque este tipo de delitos lo que sí le permite a quienes lo cometen es, como quien dice, asegurar su clandestinidad, mantenerse en el anonimato, y es una conducta obviamente que genera mucho más actividad investigativa y más dependencia de entes internacionales que manejan información para poder acreditar el delito. Por ende, al ser más difícil toda investigación, obviamente facilita que las personas quieran incursionar en este tipo de delitos, sabiendo todos los inconvenientes que en cierto grado existen, y asimismo todas estas consideraciones deben ser consideradas por nuestros diputados o quienes realizan las leyes en Panamá para ajustar esa penalidad a las realidades. Hay una pregunta que nos llega para Encuentra 24. Una persona, por ejemplo, es estafada a través de la plataforma. ¿Debe acudir también a Encuentra 24 a denunciar el hecho o ir directamente a las autoridades o hacer las cosas en paralelo, digamos, para tener también el soporte de la plataforma, quien quizás tiene la identidad del posible estafador dentro de su perfil de vendedores o compradores? Es importante saber que las estafas no se dan a través de Encuentra 24, ya que esta comunicación y toda esa transacción posiblemente se está dando por otros medios de comunicación, ya sea el WhatsApp, email, redes sociales o el banco donde se da.
Si el anunciante, si se da un caso de estafa con un vendedor en Encuentra 24, lo importante sería también informarnos a nosotros lo más pronto posible para nosotros desactivar esos anuncios y detener esa cuenta mientras que investigamos el hecho sucedido. También nos ayudaría muchísimo cuando se presente una denuncia, que nos presenten una copia de la denuncia, porque a veces también se dan casos donde las personas reportan un anunciante que puede ser un competidor o puede ser una persona que simplemente no les agrada y nos dan datos falsos para que nosotros desactivemos sus anuncios y su cuenta. Así que nosotros procedemos a hacer una investigación, pero nos ayuda mucho si tenemos una denuncia policíaca para nosotros completamente bloquear a esa persona de uso futuro de Encuentra 24. Otra pregunta que nos llega para el fiscal o el capitán Vladimir es si es conveniente en estas llamadas fraudulentas que a veces se reciben, usted se ha ganado X celular que uno sabe que cuesta más de $1.000, deposite 20 o 30 dólares a tal teléfono con una tarjeta de pago de tal empresa de telefonía. ¿Debe uno grabar esa llamada si da tiempo y uno está consciente de que puede ser un fraude, debe reportar el número? ¿Qué se debe hacer en estos casos que también, por supuesto, aunque son delitos menores, igual es delincuencia a través de estas redes sociales? Sí, considero de que debería, si tiene la oportunidad de grabar este tipo de llamadas, debería hacerlo. Igualmente presentar estos datos ante la autoridad competente. Sobre todo la grabación de la llamada porque nos ayuda a nosotros como un medio de educación a la comunidad para que se den cuenta de las modalidades y de cómo están utilizando estas herramientas tecnológicas para cometer este tipo de conducta delictiva. Entonces, sí sería bueno que lo hicieran, incluso puedo decirlo como experiencia personal, lo he hecho, he recibido este tipo de llamadas y las he grabado y las hemos utilizado como algo educativo para algunas exposiciones que he tenido e incluso hasta entre compañeros para que sepan a qué se están enfrentando y cómo podemos prevenirlo. Estamos ya casi llegando a la etapa final y es importante que podamos decir recomendaciones para no ser víctimas del ciberdelito por parte de la Fiscalía. Prácticas, ¿qué recomendaciones prácticas ustedes le dan a las personas que nos están viendo? Y recordar que todo este material quedará grabado y se estará a disponibilidad en nuestras redes sociales del diario La Prensa, así como en nuestro YouTube. Recomendaciones prácticas. Por favor, comprueben la identidad del comprador o del vendedor. Es necesario que ustedes sepan quién es la persona. Inclusive, estas personas a veces mandan cédula o carnet de otras personas. Eso no es suficiente. Traten de llamarlo a un teléfono fijo o interactuar con una llamada de WhatsApp, algo que permita verlo y cerciorarse que efectivamente conocen ustedes o existe esa persona propiamente bajo la identidad que está manifestando tener. Verifique cuando le han hecho el depósito, muy importante, esto reiteradamente lo decimos. Verifique que el dinero que le haya sido depositado ya esté disponible. No confíen en la foto de los slips que le mandan, porque ¿qué hacen? Ellos depositan en cheque la copia de carbón, ellos ponen una hoja en blanco nuevamente arriba del slip y ponen la palabra efectivo o el gancho en efectivo y le hacen ver al vendedor que el depósito fue en efectivo cuando no es así. Por ende, cada vez que revisen su cuenta, por favor cerciórense que todo el dinero o el dinero que le ha sido depositado esté disponible, o sea que ya usted pueda disponer de él. Llame al banco, verifique si su depósito fue realmente hecho en efectivo. En los casos de cheques certificados, por favor, también interactúen con el banco, verifiquen que verdaderamente ha sido expedido por ese cuentaviente. En los casos de extorsión, la llamada extorsiva de los familiares, entiendan que es una modalidad muy común, ocurre diariamente. Por favor, traten de conversarlo, no mantengan esa información solo.
porque eso es lo que buscan los autores del delito, que usted se encierre en ese nerviosismo y no interactúe con sus familiares ni con las autoridades, y así no poder asesorarse. De esta manera, las personas encerradas generan los depósitos, y ya cuando advierten a los familiares y a las autoridades, se dan cuenta de que era un engaño, ya ha pasado o ya ha transferido el dinero a la persona que comete. Lo mejor es tener un protocolo también de comunicación con nuestras familias de manera constante, ¿no? Ellos, los autores del delito, procuran, de alguna forma hacen dos llamadas similares, porque ellos hacen una inteligencia previa. Ellos a veces llaman a la casa, preguntan quiénes viven allí, y a veces de manera imprudente nosotros contestamos, o de alguna forma tratan de, o pueden tener teléfono de dos familiares y procuran llamarlo los dos a la vez. Con esa llamada a la vez, cuando la persona que está siendo requerida extorsivamente trata de ubicar a su familia, resulta que el teléfono le sale apagado. Entonces ahí entra en un grado de nervio adicional. Entonces es importante que la ciudadanía conozca esto, pero siempre, por favor, confíen en las autoridades. Como en todas partes del mundo, no tenemos la posibilidad de resolver todos los casos, pero sí se resuelve en gran cantidad, y créanme que ya tenemos varios hackers condenados en el centro penitenciario. Tenemos un grupo de extorsionadores con penas privativas de libertad y otros detenidos preventivamente. Es constante esas vinculaciones que hacemos, pero vuelvo y le repito, como esto permite mantener la clandestinidad, los autores de delitos innovan diariamente queriendo cometer y reiterar este tipo de actuaciones, y por ende necesitamos de las víctimas que se nos acerquen, de que confíen en nosotros para juntos dilucidar este tipo de investigaciones y encontrar a los autores del delito. Hay oportunidad para otra pregunta y nos indican qué tipo de datos personales son los más susceptibles a estafa. Ahora nos piden la cédula por muchas cosas, incluyendo pues con todo el mecanismo de vacunación. Hay que estar pendiente también de rastrear nuestros datos a muchas plataformas de salud. ¿Cómo evitar que nuestros datos personales sean usados para estafa? Procuren no transferir por fotografía su cédula o su carnet a personas particulares. Salvo que se trate de instituciones estatales que por algún trámite se lo pida, deben valorarlo, ¿no? Tramitirlo. Pero a particulares, por favor, no lo hagan, porque quizás esa cédula, esa foto de esa cédula, de ese carnet, ya usted pierde el control sobre ella. Una vez eso circula a través del ciberespacio, lo tiene otra persona y ya queda disponible para el ciberespacio, para cualquier transacción de esa persona que la pueda circular con otras personas con las que él interactúa a través del internet. No pierda el control de su cédula de esa manera, solo de ser necesario con las autoridades estatales más que todo. ¿Nos iba a agregar algo el capitán Vladimir González sobre este tema de los datos personales? Sí, definitivamente que todos los datos personales pueden ser utilizados para las estafas, y por decirlo de una manera jocosa, hasta el nombre de la mascota puede ser un dato útil para este tipo de personas que se dedican a estas actividades. Entonces, por lo tanto, como le digo a algunas personas con las que converso, o sea, nosotros somos el primer anillo de seguridad y nosotros somos los que manejamos nuestra información personal. Debemos educar tanto a nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores, que son los que más víctimas son al momento de lo que son las redes sociales, de suministrar este tipo de información, de que no deben darla a cualquier persona que se comunican con ellos y que se les solicita esta información, ya que para estas personas este tipo de información es lo más primordial para poder realizar sus ataques. Imagínense que le realizan una llamada y le dicen datos de que usted piensa que solamente usted lo sabe, pero resulta ser que usted, que es una persona que es muy dada a compartir todas sus actividades y toda su información en redes sociales, y para estas personas es muy fácil obtener esta información. Entonces, todo tipo de información es propensa a ser utilizada en lo que son las estafas.
Wendy, ya para concluir acerca de todo el protocolo de seguridad que tienen ahora en Encuentra 24, cuéntanos acerca de esas recomendaciones prácticas que ustedes dan a los usuarios que están ahorita usando la plataforma para transar, vender, para encontrar productos, bienes y servicios. Mis recomendaciones serían que no caigan en ese sentido de emergencia que tienen las personas de hacer esa compra, que es importante que esa transacción lo hagan de una manera cómoda, a su tiempo. Es muy preferible que se encuentre con la persona y vean el producto y ahí se haga el intercambio del dinero. Pueden iniciar esa comunicación, ese encuentro en las redes sociales o en las redes de los marketplaces como Encuentra 24, pero después de eso deben de llevar esa transacción cara a cara, encontrarse con la persona y solamente ahí compartir cualquier dato como cédula o la información del pago. Preferible recibirlo en efectivo si se va a pagar en un cheque, verificar en el mismo cheque, en el mismo banco que está listado el cheque y verificar antes de depositarlo si realmente ese banco tiene fondos, ese cheque tiene fondos, si es de una cuenta que está abierta y si eso está vigente antes de entregar el producto. Y nuestras recomendaciones continúan en utilizar Safe Shopping. Para nosotros en Encuentra 24, como muy bien dijo el licenciado Julio, realmente no hemos podido nosotros hacer las denuncias porque no éramos los afectados, que por muchos años con esa frustración no hemos podido hacer más, pero ahora hemos desarrollado el sistema Safe Shopping que realmente crea comercio electrónico, no solamente para de empresas a personas, sino ahora también cualquier persona, cualquier consumidor puede venderle a otro consumidor de forma segura y con confianza a través de Encuentra 24 con todo un sistema que recibe el pago, que entrega el pago, que busca los productos y los entrega, y todos de forma segura con proveedores panameños, con empresas panameñas que listamos para la seguridad de todos. Exacto, esta grabación estará disponible en las plataformas de La Prensa en Facebook, también Martes Financiero y en el YouTube de La Prensa. Es importante entonces que quede todo esto para la educación del consumidor panameño y al público en general sobre la importancia de la seguridad al momento de hacer nuestras transacciones. Nos preguntan también por qué no desechar el medio de pago del cheque, hacer vínculos con los bancos para plataformas de pago digitales. ¿Quién puede respondernos acerca de esto? Olvidarnos del cheque para evitar ser víctimas del tema de fondos. Bueno, definitivamente que puede ser una recomendación de la ciudadanía, de nosotros. Sería así, eso es una herramienta que yo creo que los bancos en algún momento deberían valorarlo, pero yo creo que no está al alcance de nosotros que nos hagan caso, ¿no? Obviamente siempre hacemos saber lo frágil que sí es el sistema a través de la introducción de esos cheques. Siempre se lo hacemos saber y creo que ellos también están tratando de ver cómo se hace para minimizar los riesgos que se cometen a través de los cheques. ¿A través de qué sistema de pago se puede transar actualmente en Encuentra 24 en este nuevo sistema que ustedes crearon, Wendy? A través del nuevo sistema aceptamos pagos por tarjeta de crédito. De momento estamos trabajando con un proveedor panameño que hace toda la verificación de la tarjeta de crédito y pronto vamos a tener otros sistemas pudiendo garantizar la seguridad. También se puede pagar por efectivo contra entrega. Así que solamente en el momento en que se recibe el producto y lo verifican y están contentos, pueden entonces hacer el pago a el mensajero o mensajera que tenemos contratado. Así que tenemos sistemas que son muy seguros y muy difíciles para evitar eso, porque realmente creo que a veces el único beneficiado de alguna de estas transacciones por cheques son los bancos, que terminan todavía cobrándole a el tarjetaviente o al usuario de la cuenta por ese recargo por el depósito de un cheque sin fondos. Entonces, es una lástima que eso esté sucediendo, por lo tanto, realmente empujamos muchísimo a que las personas utilicen Safe Shopping, que realmente es como tener los correos de Estados Unidos o los correos de Europa, es una conveniencia hecha para todos los usuarios de comercio electrónico de Panamá. Así que los invito a todos que realmente lo utilicen.
Y es importante como parte de la educación, hay cláusulas de las tarjetas de crédito de los sistemas de pago que dicen que si tú pagaste un servicio y no obtuviste ese servicio, puedes ir al banco y decir, pagué tal servicio en comercio en línea, no obtuve el bien o servicio, y el banco tiene la responsabilidad de abrir una investigación que puede durar hasta un mes para devolverte ese crédito. Exacto, es muy corto, los bancos atienden estos casos rápidamente para regresarle a las personas. A mí me ha sucedido y realmente el banco me regresó todo el monto, así que es importante que las personas cuando saquen una tarjeta de crédito que hagan ese pequeño pago por el seguro contra fraude, que eso realmente los apoya, son unos pequeños dólares al mes, al año, pero realmente si uno no está utilizando su tarjeta de crédito en todo tipo de páginas o en todo tipo de apps, es importante que uno tenga un seguro contra fraude, que lo que puede, pero si ya lo hacen con una empresa reconocida, digamos el hecho de Safe Shopping, donde Encuentra 24 es una empresa panameña, que realmente tiene sus cuentas de banco en Panamá, podemos responder por cualquier tipo de incidente. Quería agregar algo el capitán Vladimir González hace un momento acerca del sistema de pago de cheque, y con esto ya para concluir este webinar. No, era precisamente lo que dijo el fiscal Villarreal, que o sea, nosotros podemos hacer algunas recomendaciones, pero ya depende del banco, ¿no? De cómo ve este sistema de cheque, y ya es decisión de ellos. Y sí, bueno, sí sé que la Fiscalía le ha hecho estas recomendaciones. Hemos tenido reuniones con algunas representantes de banco y bueno, ya es decisión de ellos. Muchísimas gracias entonces a Julio Villarreal, fiscal superior de atención primaria de la Fiscalía Metropolitana, a Wendy Jordán, CEO y fundadora de Encuentra 24, por ayudarnos a auspiciar este webinar tan interesante sobre la educación financiera y a través de la seguridad de las compras, y al capitán Vladimir González, jefe de división de ciberdelito de la Dirección de Investigación Judicial. Y vuelvo a reiterarles que en breves minutos durante el día podrán ustedes disfrutar de nuevo de este webinar en nuestras plataformas del Diario La Prensa, revista digital Martes Financiero, y en el YouTube del Diario La Prensa. Muchísimas gracias y que tengan un buen día.